Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. La idea de este video es reforzar como tal las clases presenciales que hemos visto del curso de Excel. Entonces, aquí yo estoy con la última versión de Office. Entonces tenemos Excel 365. Para los temas básicos prácticamente es igual, no importa la versión que tengan, 2010, 2013, 2016, 2019. Básicamente lo que vamos a ver está igual. Como les comentaba, las grandes diferencias están en la parte de analítica de datos, conexión a datos. Hay un par de fórmulas nuevas, pero digamos que en general todo va a funcionar igual. Tenemos acá el espacio, hay plantillas que podemos buscar. Aquí voy a crear un nuevo libro en blanco. Bien, y el ejercicio que vamos a desarrollar está pensado en generar un presupuesto personal. La idea es que nosotros busquemos la manera para practicar día a día lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, el presupuesto personal nos va a permitir generar, digamos que la costumbre de todos los días o semanalmente, cada uno lo decide, estar alimentando este formato que vamos a crear para llevar las cuentas personales, saber cuánto ganamos, cuánto gastamos. Básicamente la idea es que nosotros comencemos a llevar control de nuestras finanzas, utilicemos esta herramienta Excel, aprendemos Excel y ganamos un beneficio adicional al conocer como tal nuestras cuentas. Que la idea es que así como nosotros en nuestro ámbito profesional ayudamos a las empresas, también lo podamos hacer con nuestra vida. Nuestra vida es una empresa, donde hay que conocer los datos para poder tomar decisiones reales, decisiones objetivas. Bien, entonces, acá inicialmente, bueno, tenemos el espacio de trabajo, ya conocemos que es una hoja, que son columnas, que son filas, ¿cierto? Voy a crear tres hojas en total. Voy a crear tres hojas en total. A una la voy a llamar presupuesto. A otra la voy a llamar ingresos. Y a otra la voy a llamar gastos. Bien. Aquí, bueno, algo bastante importante es que vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio suponiendo que no sabemos nada o sabemos muy poco de Excel. Entonces van a haber cosas que muchos de ustedes van a decir, bueno, profe, pero eso ya lo vimos, profe, eso está muy sencillo. Pues la idea es tratar de nivelar el curso como tal. Entonces van a haber cositas que sean muy sencillas para algunos, pero para algunos va a ser algo novedoso y la idea es nivelar como tal el curso. Entonces, aquí la idea, mi idea inicial es que podamos reportar todos nuestros ingresos. Durante todos los días podamos ingresar nuestros ingresos. Entonces, inicialmente voy a crear unas columnas para que en esta hoja de ingresos podamos guardar todos nuestros ingresos. Entonces, voy a llamarlo fecha, concepto y valor. Inicialmente voy a crear esto. Entonces, fecha. Por ejemplo, comenzamos, voy a suponer que son los datos del mes anterior. Estoy hablando desde mayo 2023. Vamos a suponer que estamos terminando ya abril 2023. Entonces tenemos ya todos esos datos. Entonces, por ejemplo, 15 de abril, concepto, salario, valor. Entonces aquí vamos a poner algo representativo, no sé, 1.000.000 de pesos. Por ejemplo, 23 de abril, voy a anotar esto como extra. Ustedes pueden agregar el concepto tan detallado como quieran hacerlo. Entre más detallado va a estar mejor. Entonces voy a agregarle acá, no sé, 500.000. Y no sé, 28 de abril, otra vez salario, otro millón. Listo. Entonces, aquí nosotros estamos creando una especie de tabla. La idea es que esa especie de tabla nos sirva para ir almacenando los datos, pero ya que es una tabla, nosotros podemos aprovechar el formato de tabla que tiene Excel. Entonces, para aprovecharlo, señalamos en donde tenemos la tabla, ¿sí? Aquí tenemos nuestra tablita,
por el momento va así de grande. Y aquí en la pestaña de inicio vamos a dar formato como tabla. Ahí podemos escoger cualquiera de estos estilos, pero esta opción va más allá que los estilos y durante el video vamos a estar viendo los beneficios. Entonces, ingresos, listo, ya como seleccioné previamente los datos, ya aquí está seleccionado cuál es el tamaño de la tabla y dejamos seleccionada esta opción de que la tabla tiene encabezados. Solo que nos dice o lo que nos muestra es que estos encabezados que hay acá hacen parte, o estos títulos que agregamos acá hacen parte del encabezado de la tabla. Listo, aceptar. Ya se creó nuestra tabla y pues más allá de lo estético, aquí hay varias cosas importantes. Primera de ellas, que nos genera estas opciones de filtro que nos va a permitir filtrar y organizar la información. Aquí, para terminar esta primera parte de la hoja ingresos, voy a cambiar este valor como tal. Está en formato general. Estos formatos son muy importantes porque dependiendo del formato hay opciones que no me van a dejar trabajar, sobre todo si estoy trabajando texto. Pero aquí le voy a decir que esto es formato número. Bueno, este me gusta más este que aparece acá, de estilo de millares. Creo que así lo leo más rápido. Le quito los decimales y listo. Pongamos que ahí ya tenemos toda la información de los ingresos del mes de abril. Si voy un poco lento, pues la ventaja de estar en el video es que ustedes pueden pausar, ¿cierto? Y van replicando o van revisando cada una de las cositas que les voy mostrando. Pueden pausar, pueden devolver, pueden adelantarse, entonces no hay lío por ese lado. Bien. Básicamente aquí en gastos voy a generar los mismos encabezados, fecha, concepto y valor. Entonces aquí vamos a ir agregando las fechas, 05, del 04, del 23. Aquí me tomo un formato de fecha diferente. Vemos que acá me tomo un formato de fecha personalizada. Aquí podemos ver el valor, es exactamente el mismo. Pero aquí en gastos me tomo otro formato. Podemos cambiarlo, podemos ajustarlo. Lo voy a cambiar el de acá para que podamos verlo como fecha corta. Y este ya me lo tomo como fecha corta. Igual la información viene siendo la misma, pero nos lo está mostrando en formatos diferentes. Pues, por ejemplo, cuota del apartamento, valor, no sé, 1.000.000. 10 de abril. Si quiero cambiar o copiar el formato, puedo aquí en esta opción copiar formato, que tiene la forma de una brochita. Quiero copiar ese formato acá, lo puedo copiar, ya me queda ahí. Por ejemplo, alimentos, no sé, 800.000. Aquí agreguemos 18 del 04 del 23. Agregar servicios y esto viene siendo ejemplo 300.000. Ya, voy a dejar hasta ahí. Y la idea es que podamos nosotros reportar, ya les había dicho, día a día, semana a semana o final del mes. La idea es que podamos alimentar estos cuadros. Entonces igual voy a aprovechar el formato de tabla, le voy a dar un formato de tabla, si tiene encabezados, aceptar, y le voy a cambiar al valor. Aquí al valor le voy a cambiar el formato a millares para poderlo leer más rápidamente. Entonces listo, acá tenemos fecha, concepto, valor, fecha, concepto, valor. Aquí en presupuesto, bueno, aquí me gusta, digamos que ya es algo personal, que cuando ya tengo pues, que la hoja lista, por decirlo así, le quito las líneas de cuadrículas. Aquí en la pestaña vista, aquí la opción línea de cuadrícula se la quito para que sea un poco más presentable. Lo mismo voy a hacer acá. Listo. Mi idea inicial es que aquí en esta hoja de presupuesto, nosotros podamos ir viendo los resultados. Entonces voy a agregar acá un título que se llame presupuesto personal. Aquí nosotros desde la pestaña de inicio tenemos todas estas opciones de fuente
para darle los estilos que necesitemos personalizados a los textos que agreguemos. Si de pronto no les va tan bien como a mí en esa parte de estilos, algunas versiones tienen acá una opción que se llama estilo de celda, o simplemente estos que vemos acá, sin ningún nombre, son estilos específicos para una celda. Entonces, ejemplo, voy a utilizar este de aquí de encabezados. Listo, tengo presupuesto personal. Entonces aquí, por ejemplo, voy a escribir mes, aquí voy a escribir abril, año 2023. Entonces, la idea es que aquí nosotros podamos tener los resultados del mes abril y del año 2023. Entonces aquí voy a generar una celda en donde al frente van a aparecer los ingresos, otra celda donde van a aparecer los gastos y una final donde va a aparecer el balance. Bien, hasta el momento, para revisar rápidamente, hemos utilizado el formato de tabla. Otra ventaja de ese formato de tabla es que una vez está generado el formato, yo puedo seguir escribiendo debajo de esa tabla y la tabla va tomando un nuevo tamaño, le va agregando una fila adicional. Pues, por ejemplo, 23 de abril del 2023, miren que ya agrandó la tabla. Entonces ya tengo, bueno, podría ser transporte, ejemplo 200.000. Listo, y me va tomando los formatos y el estilo que yo había seleccionado previamente. La tabla se va a agrandar. Bien. La idea es que aquí nosotros comencemos a utilizar fórmulas. Bien, vamos a comenzar a utilizar fórmulas. Entonces, ingresos. Si yo quiero saber los ingresos totales del mes de abril, lo que tendría que hacer es venir a esta hoja, ¿cierto? Y que me suma todos estos valores. Aquí podemos ver que la suma de todos esos valores es 2,5 millones. Bien, pues la suma ahí es 2,5 millones. Entonces, en Excel, para comenzar a generar una fórmula, se comienza con el signo igual. Ahí ya Excel está esperando que yo le agregue una fórmula. Bien, y la fórmula que vamos a agregar ahora inicialmente, porque esto la vamos a cambiar y sobre esta celda es que vamos a ir trabajando y aprendiendo, lo que vamos a hacer es una fórmula muy sencilla para aquellos que apenas están conociendo qué es una fórmula. Entonces, ¿cómo se haría? Una vez escribimos igual, tenemos que ir a buscar las celdas que vamos a sumar. Sin darle clic en ninguna otra parte, vamos a la hoja de ingresos, salario, 1,000,000. Ese es el primer valor que vamos a sumar. Si se fijan aquí en la parte de arriba, me dice que estoy en la hoja de ingresos, celda C2. Sin darle clic en ninguna otra parte, solo le di aquí en las celdas, que aquí en este ejercicio es el C2, le escribo más, le sumamos la siguiente celda, que aparece 500.000, más la siguiente celda, que aparece 1,000,000. Si tuviéramos más líneas, tendríamos que seguir con el ejercicio igual a ingresos de la 1, más la 2, más la 3, más la 4, y así ir sumando todos los valores. Una vez tenemos la fórmula, que en esta fórmula es solo esta suma, le damos enter y obtenemos el resultado. Aquí le cambiamos el estilo, el formato, va a cambiar a millares, y lo mismo voy a hacer con gastos. Comienzo una fórmula igual, tenemos gastos, entonces valor 1 más el valor 2 más el valor 3 más el valor 4 y le presionamos enter. Listo, ahí tenemos ingresos, tenemos gastos, y como balance vamos a escribirle
igual va a ser ingresos menos los gastos. Pues aquí sería la F5 menos la F6. Aquí aprovechamos para recordar que cada celda tiene un nombre y ese nombre está dado dependiendo de la ubicación en que se encuentre la hoja. En este caso, aquí esta hoja, esta celda que tiene el valor de los ingresos está ubicado en la celda F5. ¿Por qué? Porque está en la columna F, celda, fila número 5. Bien, listo. Y ahí podemos tener nuestro balance. ¿Qué sucede? Que la idea es que nosotros podamos seguir alimentando esto. Entonces, por ejemplo, si yo hago lo siguiente, es que me faltó reportar un gasto, no sé, el 28 del 04 del 23. Escribo acá, por ejemplo, ocio, no sé, 80.000 pesos. Vengo y reviso el presupuesto y miren que el gasto sigue siendo los 2.300.000 que tenía, en donde había sumado estos valores de acá. A esta altura del ejercicio, si yo día a día, semana a semana voy a estar agregando más datos en los gastos y en los ingresos, actualizar esta fórmula cada vez no sería algo, ¿cómo llamarlo? Sería algo efectivo, ¿cierto? Porque tendríamos que estar todo el tiempo cambiando aquí las fórmulas, todo el tiempo estar aquí cambiando las fórmulas, agregándole una más, y pues digamos que no es la idea y no estaríamos aprovechando todo el potencial que tiene Excel. Entonces, esta primera parte fue para que nosotros conozcamos, sepamos que existen las fórmulas que se pueden crear de manera manual, así tal cual lo hicimos, sumando, restando, dividiendo, haciendo cualquier tipo de operaciones, pero no es lo más efectivo. ¿Listo? Ahí podríamos decir, llegamos a un nivel 1. Subámosle un poquito, ya vamos a hablar de un nivel 2. Aquí en este ejercicio vamos a hablar básicamente de cuatro niveles para desarrollar este mismo ejercicio. Y vamos a ir viendo que cada solución que vamos encontrando nos trae algo adicional. Entonces, esta llega hasta acá porque si nosotros agregamos nuevas filas, pues tenemos que volver a modificar la fórmula y no es la idea. Bien, listo. Ahora, hay algo que vamos a empezar a utilizar en este que llamamos nivel 2 y son funciones. Las funciones son fórmulas, pero ya fórmulas que vienen hechecitas dentro de Excel para diferentes cosas. Una función tiene un nombre y tiene unos parámetros. Dependiendo de la función, va a tener unos parámetros y va a pedir obligatorios algunos de ellos. Vemos que a medida que vamos conociendo esas funciones, vamos viendo qué son. Aprendernos todas las funciones de memoria no tiene sentido y creo que es poco posible porque son más de 500 funciones las que trabaja Excel. Pero la idea es que las básicas sí las conozcamos y a medida que vamos necesitando saber más, tenemos la super herramienta de Google que le podemos preguntar sobre cualquier función de Excel y nos va a dar ejemplos, nos va a dar videos y nos va a enseñar cómo trabajar. Entonces ahí no hay pierde. La primera función que vamos a utilizar se llama suma. Para llamar una función también comenzamos con el igual. Voy a borrar esta fórmula que habíamos creado en ingresos, le voy a dar igual y comienzo a escribir. Miren que cuando comienzo a escribir suma me aparecen varias opciones, y estas más que opciones son funciones que son las que ya tiene guardadas Excel. A mí la que me sirve o la que voy a utilizar acá es esta que se llama suma. Bien, esta que se llama suma. ¿Cómo se llama la función? Con el nombre abrimos paréntesis y ahí nos va a comenzar a pedir los diferentes parámetros. En este caso estoy en ingresos, voy a la hoja de ingresos y selecciono todos los valores que voy a sumar. Y miren algo importante, como tenemos esta información en formato de tabla, entonces ya nos aparece tabla 1, valor, o sea, va a sumar todo lo que está aquí en esta columna. Cierro paréntesis y le doy enter. Mucho más fácil que hacer la función de manera normal, la fórmula de manera más normal. Esta función
ya hace la suma de todas las celdas que nosotros seleccionemos. Lo mismo voy a hacer con gastos, igual suma, fijémonos que acá aparecen varios nombres, ¿no? Esos nombres me aparecen a mí en español porque tengo configurado el Excel como tal en español, pero en muchas empresas está configurado en inglés. Entonces tienen que buscar el equivalente del nombre de la función en inglés. Muchas veces es solo la traducción, pero algunas veces no. Si es el caso, tienen a Google para que le pregunten cómo se escribe la función suma de Excel en inglés. Seguro, seguro, encontramos el resultado. Pues aquí para gastos hacemos lo mismo. Cierro paréntesis. Le doy enter. Bien. Aquí tenemos balance 120.000. Vamos a suponer, es que me hizo falta agregar un gasto. 29 de abril del 2023. Pues acá, pañales, por ejemplo. Tengo una bebé. Ejemplo, no sé, voy a inventar 50.000. En este momento vemos que el gasto como tal sí se actualizó por dos cosas. Primero, lo añadimos en la tabla, tiene formato tabla y utilizamos la función suma. Para que este valor, como está sucediendo acá, que a medida que yo voy agregando se va actualizando en tiempo real, se deben cumplir esas dos condiciones. Debo tener este conjunto de datos como formato tabla y aquí tengo que utilizar la función suma. ¿Listo? ¿Qué aprendimos acá? Que hay funciones que nos ahorran trabajo, que son mucho más fáciles que utilizar que crear nosotros la fórmula desde cero, ¿cierto? Hay muchísimas funciones, entonces cada vez que ustedes tengan alguna duda o quieran hacer algo que se les ocurra en Excel, hay una alta probabilidad de que ya exista una función para eso. Entonces lo pueden googlear, lo pueden buscar, lo pueden aprender y luego aplicar. Ahora, resulta que esta función suma, listo, está chévere, nos ahorra trabajo, pero no nos soluciona todo el problema. ¿Por qué? Voy a ir a ingresos, vamos a suponer ya estamos en mayo, comenzamos a añadir los datos de mayo. Entonces 15 de mayo del 2023, salario, vamos a poner 1.000.000. ¿Qué pasa acá? El ingreso se me actualizó, le sumo 1.000.000. Pero ¿qué sucede? Yo quiero tener control para ver mes a mes, yo quiero ver mes a mes los resultados. Y acá los ingresos me está sumando lo de abril y me está sumando lo de mayo. Me está sumando lo de abril más lo de mayo. ¿Listo? Entonces, al suceder eso, yo quiero que acá me muestre los de abril. Que si quiero los de mayo, entonces, ejemplo, voy a hacerlo más fácil, voy a escribir acá 4. Al escribir acá 4, yo quiero que me muestre los datos de abril del 2023. Si yo escribo acá 5, quiero que me muestre solo los de mayo del 2023, pero no, acá me los está sumando todos. Por ejemplo, aquí en gastos, voy a ponerle 5 de mayo del 2023, cuota del apartamento, 1.000.000, por ejemplo. Entonces si voy aquí a presupuesto, miren que ya me sumó el 1.000.000 adicional, pero eso hace solo parte de mayo y me está sumando mayo y abril. Para eso, esta función suma, listo, la aprendimos. En muchas ocasiones es efectiva, es práctica, pero en este caso no del todo. Aquí vamos a utilizar otra función que se llama sumar.si. Esta función sumar.si, la vemos acá, nos va a permitir agregar una condición en la suma. Vamos a ver cómo opera. Sumar.si nos pide tres parámetros: rango, criterio y rango suma. Vean que en este caso, no sé si lo alcanzan a ver ahí detalladamente, pero seguramente si están replicando el ejercicio lo van a ver en sus computadores. Estos parámetros están separados por punto y coma. Estos parámetros están separados por punto y coma. Cada vez que agregue un parámetro debo presionarle punto y coma.
es muy posible que en algunos de sus computadores no se separen con punto y coma, sino se separen por coma. Y hay otra remota posibilidad que se separen por algún otro carácter. Si ese es el caso, aquí entre los parámetros les va a aparecer ese separador de listas. A mí me aparece acá punto y coma. Si a ustedes les aparece coma, tienen que hacerlo con coma. ¿Listo? Hay tres parámetros. Parámetro de rango. Aquí este rango es el rango en donde voy a evaluar la condición. Entonces estoy en ingresos, me voy a ir a la pestaña de ingresos y la idea es que yo pueda saber que pertenece al mes que yo esté seleccionando. Pero para eso es necesario que aprendamos algo adicional para que nos quede más fácil. O sea, aquí se podría hacer de una vez, pero para que nos quede más fácil y más ahora que apenas estamos aprendiendo a hacer fórmulas o funciones muy grandes, nos puede confundir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar dos columnas. Lo podemos hacer con control más o clic derecho, insertar. Y básicamente aquí voy a agregar mes y aquí voy a agregar año. Lo mismo voy a hacer para gastos. Insertar o con control más desde el teclado y lo voy a llamar mes y lo voy a llamar año. Aquí voy a utilizar dos funciones. Recuerden, las funciones comenzamos con igual, luego el nombre. Esta función se llama mes. Abrimos paréntesis. ¿Mes de qué? De esta primera fecha que tengo acá. ¿Por qué? Porque estoy aquí en esta fila. Quiero saber qué mes tiene esta fecha. Cierro paréntesis y le doy enter. Miren que automáticamente me generó, me trajo el número del mes. Este es del mes 4 porque es abril. Miren que este es del mes 5 que es mayo. Acá vemos que se llenó la tabla completamente con solo escribir la fórmula en la primera celda. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos esto con formato tabla. Otro beneficio de tener formato tabla. Lo mismo vamos a hacer aquí con el año, pero la función aquí no se llama mes, sino se llama año. Y va a ser el año de esta celda de acá. Se llena todo y listo. Lo tenemos. Lo mismo vamos a hacer con gastos para el mes. Igual la función se llama mes. ¿De qué? De esta celda de acá. Cierro paréntesis. Se nos llena todo. Y para año, esta función se llama año. Abro paréntesis. Selecciono la fecha. Cierro. Le doy enter. ¿Listo? Con esta tabla, ya con esa información, ya se nos es mucho más sencillo, fácil aplicar acá en ingresos la fórmula de sumar.si. Voy a hacerle sumar.si, tres parámetros. El primero de ellos es el rango. Entonces ese rango lo tenemos acá en ingresos. Ese rango va a ser el rango del criterio en donde yo voy a evaluar y voy a decidir qué sumar y qué no sumar. Entonces va a depender del mes, lo vamos a hacer dependiendo del mes. Entonces aquí donde están todos los meses, punto y coma o coma dependiendo del computador como lo tengan configurado. Ahora nos va a pedir el criterio. ¿Cuál es el criterio? El valor que yo voy a tomar como referencia para que me sume los de abril o me sume los de mayo o me sume los de junio dependiendo de lo que necesite. Esa celda como referencia o de criterio yo la tengo acá. Cada vez que yo cambie el valor acá, yo quiero que me cambie el valor acá en ingresos. Listo. Punto y coma. Y finalmente me pide el rango de la suma. El rango de la suma son los valores que va a sumar de la tabla. Entonces vuelvo a ingresos y selecciono todos los valores acá del valor, de esta columna valor, para que una vez cumpla la condición lo sume. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escribo 4 allá en la celda de presupuesto, me va a sumar a que todos los meses que tienen 4, me daría 2.500. Pero si yo escribo 5 en este momento, sería mayo y me daría 1.000.000. Cierro paréntesis, le doy enter y vemos que los ingresos nos muestra 1.000.000. ¿Por qué? Porque aquí escribí mes 5, que es el mes de mayo, y acá el mes 5, que es el mes de mayo, solo lo tiene esta celda, entonces solo sumaría esta celda. Pero si yo escribo acá 4, vean que automáticamente nos cambia.
nos cambió y nos dio 2.500.000. ¿Por qué? Porque acá en ingresos el mes 4 lo tienen estas tres celdas que sumadas nos dan 2.500.000. Lo mismo vamos a hacer para gastos. Igual, sumar puntos y abrimos paréntesis. Primero el rango de la condición. Entonces ahora lo voy a hacer para gastos. La condición la voy a evaluar acá en el mes. Punto y coma. El criterio, como criterio a utilizar otra vez esta celda del mes, que es la que voy a ir cambiando. Y finalmente el rango de la suma. ¿Cuáles son los valores que voy a sumar? Si cumplen la condición, va a sumar de esta columna. Cierro paréntesis y enter. Y ya vamos a ver que si tenemos mes 4, nos va a sumar los valores del mes 4, abril. Mes 5 nos va a sumar los valores del mes 5. Bien, hasta ahí tenemos ya bastante adelantado el ejercicio, pero todavía tenemos una cosa más por hacer. ¿Por qué? Que la idea es que nosotros sigamos utilizando esta herramienta. Recuerden que esta herramienta es una excusa para utilizar Excel todos los días. De pronto aquellos que en el trabajo no lo utilizan o que en su día a día normalmente no lo utilizan, entonces todo lo que aprendemos fijo se nos olvida. La idea es que encontremos una excusa para abrir Excel al menos una vez a la semana. Esta podría ser una muy buena excusa. Como les dije, tiene una ventaja adicional y es que nos va a permitir conocer nuestras finanzas personales. Entonces tenemos aquí el balance, tenemos los ingresos, tenemos los gastos, pero de aquí a un año va a ocurrir lo siguiente. Ejemplo, 05 de abril, pero del 2024. Voy a recibir también un salario. Ejemplo, vamos a subir 1.200.000. ¿Qué sucede? Que al agregarlo acá, listo, es de abril, pero del 2024, pero nuestra fórmula de sumar sí lo está agregando. ¿Por qué? Porque cumple la condición. ¿Es mes 4? Sí, es mes 4. Entonces, cumple la condición. 3.700.000. En este caso en específico, ¿qué va a suceder? Que esto que tengo acá no me va a funcionar porque la idea es que también utilice esta opción de año. ¿Para qué? Para que esos ingresos vayan cambiando de acuerdo al año y al mes que estoy seleccionando. Pero el problema es que sumar sí me deja agregar solo una condición y agregamos la condición del mes. Nos haría falta agregar la condición del año. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar otra función. En este caso, igual que con suma, suma tiene su funcionalidad, su utilidad, pero en este caso no nos cubre todas nuestras necesidades. Lo mismo con sumar sí. Entonces aquí vamos a utilizar sumar.sí.conjunto. ¿Cuál es su ventaja? De que deja agregar todas las condiciones que nosotros queramos, no solo una como sumar sí. Entonces podemos agregar la condición del mes y la condición del año. Bien, entonces aquí esta función lo primero que nos pide es el rango de la suma. Voy a hacerlo primero para ingresos, entonces quiero que me sume todos estos valores de acá. Punto y coma o el separador de listas que tengan. Entonces ahora me pide el rango del criterio. Primero voy a evaluar el mes. Entonces, este es el rango del criterio 1. Primero voy a evaluar el mes. Ahora me piden el criterio. Estos valores, ¿con qué los va a comparar? Los va a comparar con esta celda que tengo acá para marcar el mes. Hasta ahí, igual que en el pasado, tendríamos el mismo resultado, pero vamos a agregarle una siguiente condición. Le doy punto y coma. La siguiente condición es rango de criterios 2. Entonces ahora quiero que también me evalúe el año. Pues también me va a evaluar el año. Selecciono todas estas casillas donde está el año, punto y coma, criterio, ¿con qué lo va a comparar? Entonces aquí el criterio para el año lo va a comparar con esta celda de acá, en donde me marca el 2024. Cierro paréntesis y enter. Miren que mes 4 del año 2024 me muestra salario de 1.200.000, pero si le marco 2023 me lo baja a 2.500.000. Si revisamos para abril 2023, si son 2.500.000,
para abril del 2024, 1.200.000. Pues está cumpliendo lo que necesitamos. Si fue de pronto muy rápido la explicación, pues la ventaja del video, podemos pausar, podemos atrasar, incluso dependiendo del reproductor de donde lo estemos viendo, podemos ponerlo más lento, ¿cierto? Y pues podemos replicarlo. Lo mismo, igual voy a hacer lo mismo acá para ingresos. Sumar.si.conjunto. Primero el rango de la suma, qué es lo que quiero sumar. Estoy en gastos, quiero que me sume estos valores, pero que cumplan las condiciones. Entonces punto y coma, rango del criterio, primero quiero que evalúe el mes, punto y coma, luego el criterio, el criterio es que el mes sea igual a esta celda que tenemos acá, punto y coma, rango de criterios 2, también queremos que en el gasto me evalúe el año, punto y coma, y que ese año sea igual a que criterio número 2 a este año de acá. Cerramos paréntesis y enter. Entonces ya acá tenemos solo los gastos de abril de 2023, y si queremos agregar abril de 2024 también me va a traer la información solo de 2024. Solo aquí para terminar voy a agregar un gasto de abril del 2024, cuota del apartamento 1.230.000, y vemos en presupuesto, podemos ver el ingreso, podemos ver el gasto y podemos ver el balance. Cambiamos a 2023, cambiamos a 2024, cambia. Si lo pasamos a mayo del 2024 no tenemos nada todavía. Si lo pasamos a mayo del 2023 tenemos estos datos agregados. Entonces nos va a permitir conocer nuestros resultados mes a mes. Este ejercicio pues es muy sencillo. Para quienes saben de Excel, pues hay muchas más cosas por hacer, muchas más herramientas, pero la idea es aquí saber qué es una fórmula, saber qué es una función y varios ejemplos de las funciones más comúnmente usadas. ¿Listo? Aquí hay otras cositas estéticas que de pronto en otro video lo vamos a estar revisando, pero por ahora me quedo tranquilo con que dominen esta parte. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.